Hola, Sebastián. Hermano, me leí tu carta de una sola sentada. No tenía ni idea de que habías pasado por tantas experiencias abrumadoras. Como no me contestabas, pensé que te habías vuelto a refugiar en uno de esos silencios prolongados en los que sueles pasar meses sin dar explicaciones. Tu carta demuestra esa búsqueda interna que te ha caracterizado desde niño. Recuerdo que ya en el colegio, a los 11 o 12 años, tenías problemas con los profesores porque considerabas la información de sus clases incompleta. Nada te satisfacía y siempre estabas haciendo preguntas que ellos no podían responder o con las cuales, por lo menos, se veían en aprietos. Y claro, alguien como tú tenía que terminar en la filosofía y atraído por ciertas disciplinas orientales, como el budismo. No me extraña para nada. Lo que sí me pareció curioso fue lo que te sucedió en Playa Grande, cerca de Taganga. Eso de ir a visitar el sitio donde reposan las cenizas de tu padre y que de pronto ahí mismo, de manera imprevista, se cierre el círculo de tu vida y equilibres la balanza que hasta entonces estaba en tu contra, me pareció salido de lo común y me hizo preguntarme si los antiguos no tendrían la razón cuando estaban seguros de que las leyes que nos regían eran las leyes del destino. Porque en tu caso parecería que nada estuviera al azar y que un fatum gobernara cada uno de tus actos. En fin. Vuelvo sobre mí y te pongo al día. En la última carta te decía que había hecho reservas para viajar a Tánger con unos ahorros que tenía. Sin embargo, justo unos días antes de viajar, recibí una llamada a mi celular a las 2 de la mañana. Contesté angustiado, convencido de que se trataba de una mala noticia, un accidente o la muerte de algún conocido. Una voz femenina tenue, apagada, como si estuviera hablando dentro de un túnel, me dijo: ¿estabas durmiendo o andas desvelado? Quedé sentado en la cama, con los ojos abiertos, lúcido y atento. Era la voz inconfundible de Bárbara. Triste, sin aliento, como si llamara desde un lugar muy remoto, pero era su misma voz grave, honda, que tantas reminiscencias me traía en apenas 2 o 3 segundos. Procuré calmarme y no asustarla con actitudes intempestivas. Dije con la mayor naturalidad que pude. Estaba profundo, casi no escucho el timbre. ¿Y estás acompañado? ¿Estás ahí con alguien? No, estoy solo. Tengo todo empacado. ¿Te vas? Sí, creo que llegó el momento de moverme un poco. Se hizo un silencio largo. La sentí respirar por el teléfono, como si estuviera haciendo un gran esfuerzo para no echarse a llorar. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Pregunté en el mismo tono para no ir a alarmarla y que saliera corriendo. No, no estoy bien. Me muero por verte, aunque sea una última vez. ¿Desde dónde me estás llamando? Desde un apartamento en Suba. Tendría que haberme ido ya, pero no estoy bien de salud y tengo que esperar unos días. ¿Estás sola? En el cuarto de al lado está mi hija. ¿Tienes una hija? ¿Por qué nunca me dijiste? La mantengo al margen de todas mis cosas. La cuida mi mamá y yo la sostengo a las dos. ¿Quieres que vaya ahora mismo? Sí, te necesito. No quiero que nos separemos así. Dame la dirección. No te vayas a venir en tu carro porque aquí no hay dónde parquear. Llama a un taxi. Copié en una tarjeta de lavandería la dirección que ella me dictó y le dije que ya iba para allá. Me lavé la cara y la boca, me eché un poco de desodorante, algo de loción en las mejillas y el cuello, y me vestí de afán mientras llamaba a una compañía de taxis para que me enviaran de afán el carro que estuviera más cerca de mi casa. A las 3 de la mañana llegué a un callejón en Suba Rincón, un callejoncito peatonal con casas de ladrillo a ambos lados, y encontré el número indicado. Por un segundo se me ocurrió que podía tratarse de una trampa, que me estaba metiendo en la boca del lobo, pero no, la voz de Bárbara era sincera. Ese tipo de caídas en abismos de su conciencia las había visto antes, en 2 o 3 ocasiones, y daba la impresión de una mujer arrastrada por fuerzas subterráneas que no podía controlar. No alcancé a tocar el timbre cuando la puerta se abrió y ella se quedó en el umbral con una sudadera de nylon y un saco roto encima. Su rostro reflejaba muchas horas de insomnio y una alimentación deficiente. Estaba demacrada y un par de ojeras la hacían ver más vieja. Di 2 pasos, la abracé con fuerza, hundí mi nariz en su cuello y me embriagué con el olor de su cuerpo, que producía en mí efectos calmantes, como si me inyectaran sedantes y todo el sistema nervioso central se relajara en cuestión de pocos segundos. Sentí que sus lágrimas me corrían por el cuello. Ven, entra, dijo ella cogiéndome de la mano y jalándome hacia adentro. Cerró la puerta y volvimos a abrazarnos entre besos y caricias. Esta vez sentí su cuerpo delgado y frágil, como si lo hubieran clonado en una versión más pequeña y menos voluminosa.
Nos sentamos en un sofá modesto, que estaba en el rincón de un salón pequeño que hacía de sala comedor. La mantuve abrazada y dejé que los segundos pasaran. No quería iniciar la conversación porque temía comportarme como un novio celoso y me desagradaba que de pronto me diera por asumir un tono de interrogatorio policial. Así que preferí no decir nada y esperar que ella hablara. Al fin y al cabo, yo no había llamado, tenía que verte, dijo Bárbara por fin, escapando a mi abrazo y trenzando sus manos con las mías. ¿Estás enferma? En un par de días estaré bien. No es nada grave, y otro silencio se impuso entre nosotros. Me di cuenta de que estaba intentando cobrar algo de aplomo para hablarme con absoluta sinceridad. A través de una cortina barata nos llegaba la luz plomiza de una bombilla eléctrica. Este mes no me llegó la regla, me hice un examen y descubrí que estaba embarazada. Un error fatal, lo sé. Aborté ayer, tomé aire. Se me había olvidado lo que era estar cerca de Bárbara. Si tuviera que usar una imagen para describírtelo, Sebastián, solo se me ocurre estar caminando por un paisaje de indescriptible belleza y de repente sentir que te acabas de caer en un lodazal de arenas movedizas y que empiezas a hundirte sin tener de dónde agarrarte. Siempre usamos condón, aseguré con calma, para que no fuera a sonar al reclamo de un marido engañado. Quedé embarazada de otro hombre, Vicente. Un español. Creí que era suficiente con usar pastillas, y no, me equivoqué. El tipo disfrutaba mucho viniéndose dentro de mí. Sí, las arenas movedizas me seguían succionando y sentí que me iba a morir ahogado. No dije nada para ahorrar fuerzas. Sabía que las iba a necesitar. Tengo que decirte la verdad, siguió diciendo ella sin soltarme las manos, el español estaba involucrado entre los apostadores de ruleta rusa. Nos infiltramos para estar seguros del golpe que estábamos planeando. Lo mejor era estar cerca y que no fueran a sospechar nada. Por eso decidimos que convertirme en su amante era una estrategia infalible. Y no me vayas a preguntar si gozaba o no, porque sabes bien que sí, que al mismo tiempo yo disfrutaba de la situación. Pero lo hacía porque sabía que lo iba a matar, asentí. Si soltaba el aire que había guardado en los pulmones, tal vez lograra ganar algo de tiempo. Seguí buscando con los pies un apoyo para no hundirme del todo. Yo no vine a recriminarte nada. Entendí hace mucho que tuyeras tu vida a tu antojo y sin rendirle cuentas a nadie. Bárbara me agarró las manos con fuerza y me miró a los ojos de frente, sin bajarme la mirada ni una sola vez mientras me decía: me acosté con muchas personas, sí, pero solo te quería a ti. Nadie me trató nunca como tú. No puedo evitar que detrás de la mujer intensa y arriesgada haya una joven pobre y pueblerina que disfruta con la esencia de un hombre como tú, de buenos modales, inteligente, educado y de una dulzura que me desarmó desde el principio. Ya estaba cerca. Tal vez si aguardaba un poco más, lograría sacar la cabeza y salvarme. Al maestro lo admiré, lo respeté, pero jamás lo quise. Era un sentimiento de gratitud por haberme elegido para estar a su lado, pero era un hombre silencioso, amargado, egoísta, que tarde o temprano me hacía a un lado para disfrutar de su soledad. Contigo experimenté por primera vez la sensación de que era necesaria para alguien no solo por el sexo, sino porque mi compañía era indispensable y hacía feliz a ese alguien. Y quiero pedirte perdón, quiero que sepas que te amo, que haría lo que fuera por quedarme a tu lado y que fueras el padre de mi hija. Bárbara se estremeció y me abrazó con fuerza. Su llanto callado me humedecía el cuello. Sentí que me apoyaba en piso firme y que por fin tomaba bocanadas de aire fresco que me salvaban la vida. Ahora fui yo el que la miró a los ojos con seguridad. Disparaste esa noche, ¿verdad? Cargué los revólveres de todos los participantes y dejé un arma y un cartucho de municiones para mí. Lo primero era eliminar a los guardaespaldas y a la gente de seguridad, que por fortuna no eran muchos. Luego, entre la confusión y el miedo, teníamos que acorralar a los apostadores y dispararles en órganos vitales para estar seguros de no dejar sobrevivientes. Como lo supuse, la mayoría de los jugadores se amedrentó y no fue capaz de actuar según lo previsto. De los 12 participantes, solo 4 se comportaron a la altura: Chicholina, Jaime Sandoval, el pintor Cristian Monroy y el viejo Enrique Salamanca. Los demás se quedaron con el revólver en la mano, muertos de pánico. Así que tuve que entrar a la escena y ayudarles a los 4 que se estaban encargando de todo. Si quieres saber si yo maté al español, sí, lo hice, lo perseguí hasta un rincón, y cuando se puso a llorar y a pedir clemencia, le dije que me mirara, le puse el revólver en la frente y le volé la cabeza. Quedé manchada de sangre y de sesos hasta el día siguiente,
cuando pude bañarme con agua, champú y jabón. Bárbara se quedó callada cuando sintió un ruido en el segundo piso de esa casita modesta. Mi amor, ¿eres tú?, preguntó cambiando el tono de su voz. ¿Te levantaste? Una niña apareció en las escaleras con una pijama rosada de ositos y restregándose los ojos. A diferencia de Bárbara, que como ya te dije es morena y de rasgos un poco indiados, la chiquita era blanca, de ojos color miel y con unos rizos rubios hasta la espalda. No puedo dormir, dijo la niña con su entonación infantil. Mira, Valentina, él es Vicente, un amigo. ¿Te acuerdas de que te había hablado de él? La niña terminó de bajar las escaleras, se paró frente a mí y me preguntó todavía con los ojos cerrados a medias. ¿Tú eres el que tiene un escarabajo amarillo? ¿Cuándo me vas a invitar a dar una vuelta? Cuando quieras. El escarabajo lo vendí, pero luego compró otro. Nos ponemos de acuerdo y listo. Bárbara se levantó y la cogió de la mano. Bueno, vamos a acostarnos. Mañana tienes colegio y tienes que levantarte temprano. Despídete de Vicente. Le di un beso en la mejilla y le dije con un afecto extraño, inmediato, que no sabía de dónde me brotaba. Que duermas bien, corazón. La próxima vez traigo mi cacharro y nos vamos a comer un helado. La expresión, cacharro, la hizo sonreír y desapareció por las escaleras cogida de la mano de su mamá. Me quedé unos minutos solo en esa casa pequeña donde estaba el lado iluminado y diáfano de la vida de Bárbara. No sabía por qué me sentía tan atraído por esta mujer y su vida intensa y completamente salida de lo normal. Perdido entre mil disquisiciones que se me agolpaban en la cabeza, me dije que lo peor de una sociedad como la nuestra es que nos enseña a relacionarnos con la misma clase social o hacia arriba, pero nunca nos incita a depositar nuestras amistades y nuestros afectos en clases sociales que estén por debajo. El clasismo lo aprendemos en la casa, en el colegio, en la publicidad, en las telenovelas, en el cine. Y uno de los puntos que más me gustaban de mi relación con Bárbara era que ella me conectaba con ese otro país desolado y marginal que yo solo conocía por tratados de sociología, encuestas y cifras institucionales. Mi educación y mi clase me habían enclaustrado y me habían enseñado a observar desde lejos esa realidad caótica en la que se hundía de mala manera la mayoría de mi gente, pero jamás me habían acercado a ella ni me habían incitado a compartir a su lado experiencias afectivas intensas y significativas. Bárbara bajó las escaleras e interrumpió esa cadena de pensamientos desordenados que conformaban un monólogo que siempre tenía la misma conclusión. Que estaba enamorado y que esa mujer me fascinaba más allá de toda explicación. Es preciosa, dije al recordar a la niña y sus expresiones angelicales. Es hija del maestro, afirmó Bárbara sentándose de nuevo a mi lado. ¿Qué? ¿De Rafael?, pregunté perplejo. Esto no lo sabe la organización. Yo me desaparecí durante el embarazo y tuve a la niña en otra ciudad. Luego la dejé con mi mamá y nadie se enteró, ni siquiera el maestro. Siempre me dio miedo de que me la quitaran o que la involucraran en un mundo del que prefiero que se mantenga apartada. ¿Valentina es mi prima?, dije recordando de pronto que, en efecto, una rama de mi familia paterna era rubia, blanca y con los ojos claros. Lo que yo quisiera es que algún día fuera tu hija. Bárbara me abrazó y me besó. No sé cómo explicarte, Sebastián, la cantidad de sentimientos encontrados que esa situación me generaba. Por un lado, estaba encantado con la declaración de amor de Bárbara, con su sinceridad brutal, con la niña y con el descubrimiento de que contaba con un pariente cercano al que me gustaría proteger y cuidar. Y por otra parte, tenía la certeza de haber sufrido tanto junto a esa mujer, de haberme arrastrado durante semanas y meses por laberintos nauseabundos que me habían dejado herido y exhausto, que era consciente de que lo mejor para mí era escapar de ella y fundar una nueva vida lo más lejos posible. Menos mal no tuve que tomar ninguna decisión, porque ella me dijo a manera de despedida. Ahora no podemos definir nuestra situación, Vicente. Yo tengo que viajar en unos días y cumpliré una última misión. Después, si tú estás de acuerdo, pienso escaparme y desaparecer. Tú también tienes tu viaje preparado. Así que comuniquémonos por internet, mantengámonos en contacto permanente, y cuando yo esté lista te aviso y tú me cuentas si estás dispuesto a vivir conmigo y con Valentina. Quiero que ella tenga un hogar y que crezca cerca de alguien como tú. Mi madre me la enviará donde yo le ordene. Mientras tanto, tú vas organizando tu vida y tus ideas. Sé que necesitas tiempo para pensar una propuesta tan directa. Preferí guardar silencio. Nos besamos una última vez, me puse de pie y le dije agarrándola por los hombros. Sabes bien mis 2 correos electrónicos. Estaré pendiente de cualquier mensaje tuyo.
Asegúrate de que a Valentina no le vaya a pasar nada. Te lo prometo, respondió ella con los ojos otra vez llenos de lágrimas. Te amo, Bárbara, no lo olvides, afirmé estrechándola entre mis brazos. Luego abrí la puerta y salí al callejón con las fuerzas renovadas, como si esa cita clandestina me hubiera inyectado una extraña energía renovadora. Lo primero que hice al día siguiente fue cambiar el destino de mi viaje. Ya no quería irme tan lejos ni perderme entre barcos y trenes donde se hablara un sinfín de lenguas extranjeras. Quería estar fuera, sí, y descansar y repensar lo que sería mi vida de allí en adelante. Pero esa visita a la casa familiar de Bárbara me hizo darme cuenta de que yo tenía un vínculo muy fuerte no solo con ella, sino ahora también con su hija, mi primita de 6 años que era el único ser sobre el planeta que llevaba mi sangre. No quería gastarme la plata de modo irresponsable y después, cuando me llegara el mensaje de Bárbara, estar en la calle y sin saber cómo protegerlas. Así que cambié el tiquete hacia Río de Janeiro, lo cual me costó una multa de $100. Hablé con mis amigos de la fundación y ellos me contactaron con un funcionario de la sede brasileña que se encargaría de conseguirme un apartamento modesto a buen precio. Me pareció magnífico tomarme unas vacaciones, leer, ir a la playa, pero al mismo tiempo estar alerta y listo para recibir a mis 2 mujeres, proponerles quizás a los de la fundación en Río que me dejaran trabajar con ellos y empezar una nueva vida, esta vez con el firme propósito de alcanzar una paz espiritual que hasta entonces me había sido negada. El día en que salí de Bogotá tuve la certeza de que no iba a volver, al menos durante un tiempo prolongado. No sé por qué esas intuiciones nos llegan de una manera tan contundente. Desde que crucé el muelle internacional supe que pasarían muchos años antes de que yo decidiera regresar, si es que algún día lo hacía. Para un hombre sedentario y rutinario como yo, esa sensación me atemorizó ligeramente y me hizo dudar por un segundo de si estaba tomando el camino correcto o no. Pero ya era muy tarde para dudas, así que le entregué el pasabordo a uno de los empleados de la aerolínea, caminé por la rampa junto a los otros pasajeros y entré en ese avión que me llevaría al encuentro de un hombre que tenía mi cara y que se llamaba igual que yo, pero que era mejor persona. Mis primeras semanas en Río fueron las típicas de un turista cualquiera. Me la pasaba en las playas de Ipanema y Copacabana, subía cada fin de semana hasta el Cerro del Corcovado y me tomaba fotografías junto al Cristo Redentor, visitaba la Laguna Rodrigo de Freitas, me preparaba un par de sándwiches y me iba de picnic al Parque Público a Terro do Flamengo o al Jardín Botánico, y caminaba interminablemente por la Avenida Atlántica disfrutando de la brisa y del sonido del mar llegando ola tras ola a la playa donde los turistas pasan horas enteras bajo el sol carioca. Los de la fundación, en un principio, me habían conseguido un apartamento en Leblon, al sur de la ciudad, frente a la playa del mismo nombre, un sitio exclusivo y muy bello donde no me sentía a gusto entre turistas extranjeros y vecinos adinerados que parecían no darse cuenta de los altos niveles de exclusión social que vive nuestro continente. Así que a los pocos días les pedí a mis nuevos compañeros brasileños que me arrendaran una habitación en una de las sedes de la fundación en la parte baja del barrio Rosina, desde donde se levanta la favela que se llama igual y que es la más grande de toda América Latina. En mi nuevo hogar me sentí de maravilla, y aunque no trabajaba y me mantenía en mi ritmo de vagancia lúdica, de todos modos me enteraba de los problemas de la fundación y de vez en cuando colaboraba dando opiniones o proponiendo soluciones a los conflictos. Eso me mantenía alerta y con un pie en la realidad. Todos los días revisaba mi correo en busca de un mensaje de Bárbara, y nada, no llegaban noticias suyas. Hasta que me cansé de esa ansiedad que me estaba angustiando, me acercaba a los cafés internet 2 o 3 veces en un solo día, y decidí que no podía depender de ese comunicado y que lo mejor era empezar a trabajar cuanto antes. Muy cerca de la sede de la fundación donde yo me quedaba había una casa pequeña con un letrero al frente, Surfing Favela. Era un programa dirigido a los jóvenes de la parte alta de la favela, para aprender surf gratis y con tablas conseguidas por medio de donaciones de turistas que, después de conocer el trabajo social que se hacía, dejaban su tabla gustosos. Estaban practicando por lo menos unos 30 chicos cuyo sueño principal para vencer la miseria era llegar a ser grandes deportistas y poder competir en torneos internacionales. Yo los veía por la mañana y al cerrar la tarde, subidos sobre la tabla, recibiendo instrucciones de un entrenador que no pasaba de los 30 años de edad. Dejaban sus cuadernos y sus lápices al llegar de la escuela, pasaban por la sede para recoger su tabla y se iban derecho para la playa a practicar. Era emocionante ver a esos muchachos, algunos de ellos incluso niños, elevados sobre las olas y surcando el mar a altas velocidades. Sus semblantes resplandecían y sus ojos cobraban un matiz agresivo, intenso, como si supieran que su única salida era justamente esa,
alcanzar un perfecto equilibrio en medio de la adversidad de los elementos, como cuando tenían que correr por los intrincados laberintos de Rosina con la policía pisándoles los talones para interrogarlos en busca de información. Era emocionante verlos con sus cuerpos atléticos y bien adiestrados, saliendo o entrando de la favela con su tabla de surf bajo el brazo, riéndose y empujándose unos a otros entre bromas y canciones de hip hop que tarareaban en grupo. Les dije a los de la fundación que sería interesante vincularse a ese programa en otras favelas y brindarle apoyo al entrenador para que reclutara a otros chicos que, en lugar de convertirse en correos humanos para los pequeños capos de la ciudad, se volvieran más bien unos deportistas disciplinados, dispuestos a ganar premios en las próximas competencias que se abrieran en las playas aledañas. Los de la fundación me dijeron que ya lo habían pensado, pero que les faltaba gente preparada para encargarse de una sede nueva, y mientras me lo decían se sonreían, como incitándome con su actitud a participar de lleno en la idea. Les dije que me encantaría trabajar con ellos y de inmediato se armó una algarabía, me abrazaron, me dieron palmadas en la espalda y me confesaron que estaban contando los días para acercarse a mí y proponerme que me vinculara a la fundación. No lo habían hecho porque me veían distante, ensimismado, y sabían, por los amigos de Bogotá, que yo estaba pasando por una especie de crisis personal y laboral muy profunda. Les dije que me había cansado de estar en crisis, que no quería seguir pensando solo en mí y que lo que necesitaba, y de manera urgente, era trabajar y comprometerme con un proyecto de gran envergadura. Después de revisar varios barrios marginales de Río, decidimos, de común acuerdo, que abriríamos una casa de la fundación en la favela Vila Joaniza, cerca del aeropuerto de la Isla del Gobernador. Hablé con el entrenador de Surfing Favela y me dijo que tenía un par de jóvenes, de 20 y 22 años, que habían practicado con él y que estarían dichosos de trabajar con nosotros por un sueldo mínimo. De esta manera, además, garantizábamos continuidad y apoyábamos a aquellos que ya estaban un poco mayores. Por otro lado, nos asegurábamos también de que los neófitos de Vila Joaniza respetaran a sus nuevos entrenadores, pues venían de la misma marginalidad y conocían de primera mano los peligros y las tentaciones de cualquier muchacho en los cordones de miseria. Me pareció una oferta perfecta. Llamamos a los dos jóvenes y se pusieron felices de saber que tendrían un trabajo fijo y que, de paso, podrían ayudar a otros niños y adolescentes como ellos. Les ofrecí un sueldo un poco más alto que el mínimo, más las prestaciones legales de rigor y alguna bonificación en caso de que lograran clasificar a sus discípulos en las competencias del año siguiente. Celebramos con una fiesta en la nueva casa y bebimos ron y caipirina hasta el amanecer, cuando bajamos a la playa y nos prometimos que no nos íbamos a amedrentar pasara lo que pasara. Ahora, para explicarte bien cuál es mi trabajo con esta comunidad tengo que aludir a un concepto básico que no sé si conoces: resiliencia. El término, originalmente, se refería a la física, a la cantidad de energía que un material es capaz de soportar antes de comenzar a deformarse. El ejemplo ideal eran los cables submarinos y otros de este tipo que aguantan altas temperaturas y presiones submarinas sin perder su forma y su consistencia. En 1970, Michael Rutter lo aplicó a la mente humana al estudiar la capacidad que tienen algunas personas de recobrarse después de haber sido sometidas a altas presiones. Y finalmente el etólogo Boris Cyrulnik se dedicó a estudiar los sobrevivientes de los campos de concentración, los niños de orfelinatos rumanos y los gamins bolivianos, y llegó a la conclusión de que la resiliencia era un comportamiento clave en sociedades que tienen que pasar por experiencias negativas y traumáticas. De hecho, después de catástrofes que azotan grandes comunidades, los equipos de ayuda clasifican con rapidez a los sujetos en pro-resilientes y no-resilients, es decir, aquellos que aguantan la presión sin perder su equilibrio interior. Muchos de ellos incluso salen fortalecidos, y aquellos que se deshacen y se desmoronan ante el estrés, el dolor y la pérdida. En nuestras sociedades latinoamericanas hay casos extraordinarios de niños resilientes en barrios marginales y comunidades segregadas, niños cuya capacidad de vida y de alegría parece indestructible. Recuerdo el caso de una favela aquí en Río que se inundó en invierno y se vinieron abajo algunas de sus casas. Los organismos de socorro tuvieron que llevar a los sobrevivientes a un estadio de fútbol cercano. La gente estaba desesperada, muchos de ellos en shock, y de repente un psicólogo de nuestra fundación vio a un niño de unos 8 años, que había quedado huérfano, con un balón de fútbol en un rincón del estadio. No tenía casa, sus padres y sus hermanos habían muerto, estaba sin desayunar y sin almorzar, y el pequeño se puso a hacer una 21 con el balón. Eso es resiliencia, una misteriosa fuerza que tienen algunos sujetos y que impone la jovialidad por encima de cualquier adversidad. Otro de los casos más conocidos es el de Garlitos,
un niño carioca que sorprendió a unos investigadores cuando descubrieron que vivía solo en un lote abandonado, que no tenía ningún familiar vivo, que mendigaba en la calle y que transportaba alimentos en la plaza de mercado, que nunca había tenido acceso a la escuela y que, sin embargo, era un niño feliz, sonriente, que en sus horas libres se la pasaba jugando fútbol y nadando en la playa. Cuando los psiquiatras y los trabajadores sociales ahondaron en la vida de Garlitos, se dieron cuenta de que parte de la audacia de ese niño había estado en crear lazos muy fuertes con la comunidad que lo rodeaba. Les llevaba al mercado a sus vecinos ancianos, tenía un grupo de amigos muy cercanos, los vendedores de la plaza lo querían y lo protegían, e incluso la relación con su perro, un animal callejero que andaba con él para arriba y para abajo, le brindaba una seguridad afectiva a toda prueba. Es decir, parte de la resiliencia de cariños estaba en las amistades que había creado, lo cual indicaba que aquel que es capaz de multiplicarse en otros hasta construir unos otros es mucho más fuerte que aquel que se queda atrapado en la insignificancia de un yo. Uno de los grandes problemas de la vida contemporánea, con su individualidad excesiva, es que aísla a las personas hasta debilitarlas y muchas veces matarlas. La resiliencia es, entonces, la capacidad de resistir a ese aislamiento y de regresar a las viejas reglas de la tribu. Bueno, mi trabajo, que se inició en Bogotá y que ahora estoy cumpliendo aquí, en Río, consiste en multiplicar y aumentar la resiliencia de los chicos que entran al programa. No solo propiciamos la práctica deportiva, sino que hemos abierto talleres con profesores que vienen a dictar cursos para ellos, y la fundación, que se sostiene gracias a un fondo de las Naciones Unidas, también apoya la escolarización de estos chicos, pues se ha comprobado que a mayor cantidad de conexiones mentales y creativas que tenga un individuo, mayor es su resiliencia. La capacidad de elaborar el dolor está ligada a la cantidad de elementos que tengamos en el cerebro para llevar a cabo satisfactoriamente ese proceso. Como te puedes dar cuenta, si tú buscas por el lado del budismo, del vacío y de la ausencia de ego, yo me regreso al neolítico, a los lobos y a los elefantes, e intento que estos chicos superen su marginalidad haciendo tribu, jauría o manada, y que resistan de esta manera la persecución, la pobreza y la opresión de un sistema que será cada día más fuerte en la medida en que logre aislarnos a todos en pequeñas islas incomunicadas. Lo curioso es que, apenas empecé a trabajar en la nueva sede y me entregué de lleno a organizar la casa, a reclutar a los jóvenes y a preparar a los entrenadores, recibí el primer mensaje de Bárbara. Decía así: Vicente, no sé cómo agradecerte tu visita esa noche. No habría podido soportar el viaje, alejarme de mi hija y seguir metida en esta locura de muerte y aniquilación, si no te hubiera visto y no hubiera percibido en tus ojos el brillo del perdón. Gracias por tanta nobleza. Tengo que cumplir un último trabajo, pero ya no soporto la idea de tener que volver a matar. No quiero. Estoy cansada de destruir. Necesito comenzar a construir. Estoy en un país vecino y tengo todo arreglado para que Valentina viaje apenas yo pueda escapar. Tú me dirás si estás dispuesto a vivir con nosotras dos. Sabes bien que conseguiré un trabajo lo más pronto que pueda y que no seré una carga para ti. Si durante este tiempo has hecho una nueva vida o has conocido a alguien más, por favor díntelo para yo planear mi vida y la de mi hija en otra dirección. No te vayas a sentir culpable por eso. Suficiente ha sido aguantarme todo este tiempo. Y si estás de acuerdo y quieres compartir tu vida con nosotras dos, entonces tienes que irte preparando. En un mes exacto te volveré a escribir. Te sigo amando con la misma fuerza de siempre. Tuya, Bárbara. Le contesté de inmediato diciéndole que estaba decidido a renacer al lado de ella y de la niña. Le expliqué que estaba trabajando en una filial de la fundación en Río y le anoté la dirección y los teléfonos. Para terminar, escribí una frase redonda. Ustedes dos son mi única familia, te podrás imaginar lo que fue ese mensaje. La frase, estoy en un país vecino, me torturó durante horas enteras, pues no podía dejar de imaginarme que quizás ese país fuera justamente Brasil, y que mientras yo estaba concentrado en el programa de Surfing Favela, Bárbara se encontrara por estas mismas calles organizando atentados, secuestros o extorsiones. Pero no, imposible, eso habría sido demasiada coincidencia. Sin embargo, la sola posibilidad me obsesionó durante días y me hizo verla en muchas de estas mujeres cariocas, de caderas anchas, culo redondo y perfecto, y piel morena que parece mezclada con café, canela o chocolate. No sé si sabrás, has estado mucho tiempo alejado de nuestro continente, que la realidad de una favela brasileña se parece mucho a la de una comuna en Medellín o a cualquiera de los barrios de Ciudad Bolívar.
Los traficantes de drogas dominan el paisaje, con sus fuertes sumas de dinero que todo lo contaminan y lo corrompen. Con el agravante de que aquí no han detectado los problemas con la misma claridad con la que los detectaron las últimas alcaldías de Medellín o de Bogotá. Eso supone que los traficantes lograron crear ya redes muy seguras de correos humanos, entre los cuales hay un número significativo de menores de edad, armaron ejércitos privados que cuentan con granadas, metralletas, pistolas, chalecos y explosivos plásticos de última generación, y además abrieron locales de comidas rápidas, restaurantes, bares y discotecas donde lavan todo el dinero sucio de las drogas. Te podrás imaginar, entonces, que los niños y los adolescentes de estos barrios no admiran a sus músicos, a sus pintores, a sus científicos ni a sus intelectuales, sino que crecen admirando a los capos que consiguen fortunas en poco tiempo y que llegan de pronto a la favela con camioneta nueva, ropa de marca y celulares con diseños futuristas. Una sociedad en donde se ha tolerado el narcotráfico va creando unos ciertos valores que se arraigan con rapidez, no lo sabremos nosotros: dinero, poder, ostentación, crueldad, picardía criminal y dureza de carácter. Se admira a los capos que han sido capaces de alcanzar un gran capital a punta de saberse imponer por medio de la fuerza, a los que se han enfrentado a la policía y han salido airosos, y que después regresan a sus barrios con cadenas de oro y relojes Rolex que exhiben con orgullo. Un niño de una favela jamás quiere ser astronauta, médico o artista, como en otros países. Quiere cambiar de barrio, hacer mucho dinero rápidamente y vivir como los narcos que ha visto y que conoce de cerca. Ese desprecio por la educación y la cultura quizás sea la peor herencia del negocio de las drogas, porque el verdadero capital de un país es su inteligencia. Mientras más dinero ilegal generamos, en realidad más pobres somos, porque somos más brutos. Con este panorama ya supondrás lo difícil que es cambiar esa escala de valores y encaminar a los muchachos hacia los libros, el deporte y la disciplina, valores que están muy lejos de la lógica narcotraficante. No obstante, a las pocas semanas de trabajo ya teníamos más de 50 estudiantes en el programa, todos entusiasmados y decididos a salir adelante. La verdad es que no podía quejarme. Entre esos jóvenes me sorprendió el caso de Joan Pereira, una muchacha de 9 años que había pasado los últimos 5 en tratamientos psiquiátricos que habían fallado estruendosamente. Joan estaba convencida de que era un ser extraterrestre que había venido a la Tierra en misión de exploración y a recoger pruebas y testimonios que más adelante serían claves en X-356, un planeta perteneciente a la constelación de Alfa del Centauro al cual tendría que regresar tarde o temprano. Su madre, una lavandera miserable y sin ninguna educación que la había llevado a hospitales estatales en busca de una curación, solía decir que ya no podía más, que estaba cansada de hacerla entrar en razón y que la verdad era que su hija podía creer lo que le diera la gana porque a ella le daba lo mismo. Según sus propias palabras, estaba a punto de enloquecerse si seguía luchando contra Joan. El día en que la matriculó en el programa fue gracioso porque la llevó cogida de la mano y, cuando entró a mi oficina, me dijo empujando a su hija un paso hacia adelante: aquí le traigo este extraterrestre. No sé si en su planeta harán surf o no, pero estoy segura de que le vendrá bien entrar al programa. La niña estaba callada y miraba al piso avergonzada. No sé por qué en sus ojos y en su actitud vi unos gestos que me recordaron a Valentina, mi pequeña primita que seguramente seguía en Suba esperando la orden de su madre para que su abuela la llevara al aeropuerto y así poder escaparse del país en secreto. Joan hacía pucheros y llevaba colgado atrás, en la espalda, un morral con la figura de Bernie, el dinosaurio infantil. ¿Qué dices tú?, le pregunté sonriéndome para que se diera cuenta de que no me molestaba su teoría. Muy seria, casi altiva, Joan me respondió sin moverse de su sitio. En X-356 no conocemos el mar así como aquí. Hay conductos de aguas subterráneos. Pero aprenderé rápido. Por un momento se me cruzó por la cabeza la figura de Don Quijote combatiendo contra gigantes y enfrentando ejércitos multitudinarios, y recordé que alguna vez un profesor mío había dicho en clase con su voz enérgica: Don Quijote nunca está loco. Lo que hace es transformar la realidad mediante un ejercicio extremo de su voluntad, así como hacen los niños. Si concluimos que él está loco, tendríamos entonces que encerrar a los niños cuando en los parques convierten un pasamanos o un columpio en fuertes atacados por indios o piratas. Sí, ese hombre tenía toda la razón. ¿Qué es la realidad? Porque es mejor ser brasileño que venir de X-356. Decidí que no iba a ser yo la persona encargada de censurar y mutilar la imaginación de la pequeña Joan, así que le dije con la misma seriedad con la que ella me hablaba:
¿En X356 está prohibido estudiar y hacer deporte de lunes a viernes? No hay semanas como aquí. Medimos el tiempo de otra manera. Pero no, no está prohibido. Son seres avanzados de gran inteligencia. Perfecto. Entonces estás aceptada y espero que en los reportes que envíes a tu planeta les digas que yo soy una buena persona. Joan sonrió por primera vez y se acercó hasta mi escritorio, como si fuera un adulto, y me estrechó la mano. A partir de ese día, Sebastián, pasé mañanas y tardes inolvidables junto a esa niña que había construido a su alrededor una realidad asombrosa que siempre conservaba un eje coherente. Para todo tenía una respuesta perfecta, que se ajustaba a su interpretación de que era un ser interplanetario que había venido a la Tierra en misión de reconocimiento. No se salía de su versión ni se desdecía. Aseguraba que cuando cumpliera 50 años terrícolas, una nave llegaría por ella y regresaría a X356 para rendir un informe completo de lo que había sido su experiencia como humana. Eso implicaba que tenía que estudiar, casarse, trabajar, tener hijos e intentar llevar una vida como cualquiera, pero sin olvidar que todo se trataba de un experimento y que lo importante era tomar nota para después explicar a los suyos cómo era la vida en nuestro planeta. ¿Y llevas un diario o algo así? Le pregunté en un tono neutro, tomándome sus explicaciones muy en serio. Sí, ya tengo varios cuadernos llenos de notas de cómo es aquí la gente. Estoy escribiendo un capítulo sobre mi nueva experiencia en la fundación, me dijo ella con ese aire docto que solía emplear en sus conversaciones con adultos. Una tarde, de regreso de la playa, nos vinimos conversando juntos. Ella traía su tabla bajo el brazo. ¿Cómo es X356, Joan? Hay atardeceres, la comida es tan rica como la de aquí y la gente es como nosotros. Le pregunté como si quisiera informarme. Somos distintos, contestó ella ladeando un poco la cabeza. Más altos, delgados, con la cabeza grande. Hace muchos años una nave de nuestro planeta se quedó atascada en la Tierra y no pudo regresar. Ese es el origen del hombre. Por eso se habla de gigantes en la antigüedad. En realidad, somos nosotros. Pero ahora queremos saber qué pasó y por qué la humanidad no evolucionó como en nuestro planeta. ¿Por qué hay tantas guerras, muertes y continentes enteros con hambre? A nosotros no nos sucedió esto. ¿Y tú serás la encargada de ese reporte? No solo yo. Somos 7. Hay uno en España, otro en África, otro en China, otro en Nueva York, otro en México, otro en Australia y yo aquí, en Brasil. Cuando cumplamos 50 años terrícolas llegará una nave por nosotros y todos regresaremos a informar de nuestras experiencias. Y por ejemplo, Joan, si llegado el caso te sucede un accidente o te matan antes de que cumplas los 50 años, ¿qué pasará contigo? Eso no puede suceder. Yo no moriré. Cuando llegue la nave por mí, me meterán en una máquina especial y recobraré mi figura original. ¿Tienes un nombre especial en tu planeta? Te lo digo, pero si me prometes que no te vas a reír, lo prometo. RIG 117, me gusta. Tiene una especie de poesía intergaláctica. Ojalá todo el mundo pensara como tú, dijo esperanzada Joan mientras llegábamos a la fundación y ella acomodaba su tabla en un lugar donde estaba escrito su nombre. Así tuve varias conversaciones con ella y me fascinaba la forma como se deslizaba por entre las preguntas con gran soltura, sin chocar, sin alterarse, afirmando su verdad con naturalidad. Una noche me encontré a la mamá de Joan empezando a subir la cuesta principal de la favela. La saludé con cierta deferencia y le pregunté si podía entrar a la fundación y tomarse un café conmigo. Me dijo que sí y nos sentamos en mi oficina, mientras afuera la gente regresaba a sus casas después de una dura jornada de trabajo. ¿Desde cuando Joan asegura que es una extraterrestre? Pregunté alargando la mano para entregarle una taza de café humeante. Cuando ella tenía 4 años mi marido nos abandonó, contestó la mujer recibiendo la taza y haciendo un gesto con la cabeza para darme las gracias por el café. En un principio pensé que lo habían metido preso o que lo habían asesinado. Después descubrí que no, que tenía otra mujer más joven que yo y que se había ido con ella. Le conté la verdad a Joan y me desahogué con mi hija, que era y sigue siendo mi única compañía. A los pocos días empezó con el cuento de que un día regresaría a su planeta. No sé de dónde sacó eso. De algún programa de la televisión, supongo. ¿Usted no ha vuelto a casarse? No me quedaron ganas. ¿Y el papá de Joan nunca la visita ni le manda regalos para Navidad o para el cumpleaños? No, señor. Ya tiene otro hijo con esa mujer y hace poco la volvió a dejar embarazada. No he querido contarle eso a Joan para no afectarla más. Es muy inteligente y va muy bien en el programa. En la escuela es la número 1 de su clase, pero no he podido hacerla entrar en razón.
Me da tristeza que cuando le da por contar sus cuentos del planeta X-356, los demás compañeros se ríen y se burlan de ella. No creo que sea un caso para un psiquiatra cualquiera. Tengo la impresión de que es para una psicóloga muy sensible y que maneje terapias alternativas. Pero por ahora dejémosla tranquila, se ha adaptado muy bien al programa y los demás compañeros la quieren mucho. Supongo que en la medida en que vaya creciendo, irá superando el trauma del abandono. Por ahora su historia le ayuda mucho a aguantar tanto dolor. Es una herramienta y a veces en la vida hay que agarrarse de lo que sea para no caerse. Ella dice que usted es la persona más especial que ha conocido. Se ha encariñado mucho, a mí me pasa igual. Es una niña magnífica. Terminamos el café y nos despedimos con apretones de manos y abrazos. Me quedé pensando en los 50 años de plazo que se había dado Joan para poder ir más allá del sufrimiento que su padre le había causado. Ese lapso implicaba la dimensión de su pena. Otro día, durante los entrenamientos, le dije a Joan que la invitaba a almorzar el domingo. ¿En la fundación? Sí, estaremos los entrenadores y yo. Voy a cocinar algo especial. No soy tan malo. Voy a pedirle permiso a mi mamá, porque ese día tengo que ir a la iglesia. ¿Puedes ir después de la iglesia? En efecto, después de sus obligaciones religiosas, la madre de Joan pasó por la fundación ese domingo y dejó a la niña, que estaba muy entusiasmada con la invitación. Me ayudó en la cocina, hicimos juntos una torta, nos reímos y al final de la tarde le entregué, bien empacado en papel regalo, un libro de Tintín en portugués que había comprado para ella especialmente. ¿Para mí?, preguntó la niña sorprendida. Sí, vas muy bien en el programa y estoy muy orgulloso de ti. Joan lo abrió y se quedó mirando la carátula con los ojos bien abiertos. Tintín en el Tíbet. Esto debe ir en tu informe para X-356, le dije con una sonrisa. Los de tu planeta tienen que conocerlo. Joan asintió y de pronto hizo algo inusual en ella, que por lo general guardaba las distancias con sumo cuidado, se acercó a mí, me abrazó y me estampó un beso en la mejilla. Así fueron pasando 15 días y yo contaba cada segundo para recibir el mensaje de Bárbara. ¿En qué andaría metida? ¿Sería capaz de escaparse de una organización que la consideraba uno de sus elementos principales de lucha? ¿Sería cierto que por fin íbamos a vivir juntos? ¿Cómo sería el temperamento de Valentina? ¿Me recordaría a Rafael, a mi padre o a mí mismo? Y también, para que lo tengas claro, pensaba en ti, Sebastián, y te escribí varios mensajes que solo hasta ahora sé por qué no contestaste. El único amigo cercano que hice en este tiempo fue uno de los entrenadores, Rubén Pereira, un joven mulato de 22 años muy afectuoso con los niños, que vivía en una habitación alquilada en la parte media de la favela, a pocas cuadras de la fundación. La primera vez que lo vi me dijo que el origen de su acento neutro estaba en el hecho de que había vivido de niño en países extranjeros, y me subrayó varias veces que su padre era californiano y que trabajaba ahora como marinero en barcos gringos que recorrían el Caribe. Sin embargo, su manejo del portugués no era el de una persona normal, conjugaba los verbos sin tener los tiempos muy claros, y alguna vez que intenté hablar con él en inglés me di cuenta de que su aparente fluidez tampoco delataba la frescura y la jovialidad de un niño que aprendió a hablar este idioma en casa como su lengua natal. Empecé a dudar. En la segunda entrevista me dijo que su padre era blanco, de pelo rubio, que se había casado con una mujer de raza negra y que le había salido del color de su madre. Le calculé a él 1,82 m, 90 kilos de peso y unos zapatos número 45. Una noche llegó a la casa de la fundación y lo invité a comer. Nos reímos, intimamos un poco y esa camaradería lo llevó a confesarme que nada de lo que me había dicho era cierto y que detrás de esa vida aparente que él pregonaba se escondía un secreto que protegía con cierto celo. Su mirada nostálgica, su tranquilidad excesiva y su extraordinaria sonrisa, blanca, espontánea, reflejaban a un hombre bueno, incapaz de llevar una doble vida o de cargar a cuestas una bajeza que lo avergonzara. Me sonreí, recosté la espalda en el sillón y le dije que ya lo había intuido, que me contara la verdad. En efecto, Rubén no era hijo de padre norteamericano ni había vivido nunca en el continente. Me contó que era africano, de Liberia, y que había huido a los 11 años de una guerra cruenta en la que sus compatriotas se mataban de manera escandalosa en las calles de Monrovia desde la madrugada hasta la noche. Entonces recordé al sargento Samuel K. Doe, que dio un golpe militar en 1980 y que gobernó en medio de corrupción y malos manejos hasta su asesinato, en 1990, cuando ya el país estaba hundido en una guerra civil y en una violencia generalizada. Rubén perdió a sus padres en esa guerra y su hermana menor estaba desaparecida.
Él se embarcó como polizón y logró salir de Liberia en busca de una vida más amable y menos sangrienta. Anduvo de aquí para allá, siempre clandestino, nómada, viviendo en los sótanos de embarcaciones que comerciaban distintos materiales entre un continente y otro. No me es difícil imaginarlo al fondo de las bodegas, acurrucado en la oscuridad, con los labios partidos por la sed, aguantando la inestabilidad del oleaje, el hambre, el calor, los recuerdos tenebrosos. También estoy seguro de que su fortaleza física lo salvó de las infecciones y de las enfermedades que suelen menoscabar la salud de los polizones de oficio. En octubre de 1995 llegó a Brasil, recibió protección por parte de una ONG holandesa, aprendió portugués y lo acogieron en el programa de surfing Favela, donde se destacó enseguida como un gran deportista. No deja de sorprender que un sitio como estos, imagen de caos, inseguridad y muerte, sea un hogar para otros que han estado en infiernos mucho peores. Río es para él una especie de umbral en el que fue posible hallar la redención, un pasadizo que lo condujo a mañanas soleadas después de tanteos en la oscuridad, y es grato saber que este inmigrante camina por las calles sintiendo afecto y respeto por un lugar que lo trató bien y que le abrió las puertas para rehacer su vida. Supongo que un día mi amigo se casará y tendrá hijos que escucharán maravillados sus historias de aventurero transatlántico, hijos cariocas con cordones umbilicales que llegarán hasta África, hasta la costa ecuatorial, hasta Cetra Cruz, Buchanan o Cacata. En las primeras semanas de trabajo tuve que aceptar varias reuniones con ejecutivos y altos mandos de la empresa privada que estaban dispuestos a colaborar con la fundación. Llevé a Rubén a esas reuniones insoportables para que me acompañara y así sentirme menos deprimido. Y de pronto descubrimos que a varias de esas reuniones lograba meterse uno de nuestros vecinos de la favela, un moreno pequeño y flaco a quien le decían el poeta porque todos los días andaba pregonando sus virtudes literarias y anunciando que algún día iba a ser famoso. Lo veíamos casi siempre en esas reuniones sonriente, eufórico, cogiendo vasos de vodka o copas de vino de las bandejas de los meseros, comiendo pasabocas a manos llenas, acercándose a los periodistas y a los escritores a conversar con ellos como si fueran viejos amigos suyos, hermanos del alma, compañeros entrañables. Se desplazaba por entre los distintos corrillos intelectuales con propiedad, saludando aquí y allá, comentándoles a unos y a otros que acababa de escribir una reseña sobre ellos, que iba a publicar otro libro muy pronto, que un gran sello editorial estaba a punto de contratarlo. Sus ojos acuosos e inyectados en sangre delataban al hombre que está del otro lado de la línea, al marginal que hace esfuerzos por socializar, por ser como los otros, pero que no puede, que siempre termina diciendo alguna imprudencia, maldiciendo el lugar y a los invitados, y al final los encargados de seguridad del club o del hotel lo ponen de patitas en la calle entre amenazas y advertencias. Una noche encontré al poeta en una cafetería de la parte baja de la favela, adormilado sobre una de las mesas, entre vendedores de lotería, ladronzuelos, lustrabotas y una que otra prostituta que intentaba cazar algún cliente entre los trabajadores que salían tarde de las oficinas. Me acerqué a saludarlo y se emocionó mucho. Hablamos unos minutos sobre Turner, su artista preferido, y citó con propiedad la legendaria escena del pintor amarrado al mástil de una embarcación durante una poderosa tormenta. Lo noté triste, cansado, como si una bestia interior le fuera ganando la batalla. Antes de despedirnos, me pidió para un café con leche y un pan. Otro día bajaba de la favela con unas tablas para los muchachos, cuando lo vi tirado en un rincón con las manos en el vientre. Estaba más pálido que de costumbre y las ojeras le deformaban el rostro de manera grotesca. Le pregunté qué le pasaba. Me dijo que llevaba un tiempo sin beber alcohol y que los dolores de estómago eran atroces. Me pidió para una comida completa. Lo ayudé a caminar hasta un restaurante popular y le dejé paga una comida casera. Le temblaban los labios mientras esperaba que la mesera le trajera la sopa. Pensé que hay muchos artistas que disfrutan posando de bohemios y extravagantes, pero que no deja de ser eso, una apariencia insulsa y nada más. En cambio, sujetos como este están verdaderamente atravesados por fuerzas que los superan, están poseídos, son arrastrados, sufren con el vértigo que se apodera todos los días de su cerebro convulso. Y descendiendo hacia el mar con las tablas de surf bajo el brazo, alcancé a escuchar que decía, hoy vi ponerse el sol 43 veces. Y entonces, mientras lo dejaba tomándose las primeras cucharadas de sopa, me llegó a la memoria el libro del que había sacado la frase, El Principito. Se trata de un planeta diminuto, el asteroide B612, en el cual, durante mucho tiempo, la única distracción del Principito es ver puestas de sol.
e imaginé al pequeño príncipe callejero vagabundeando por las calles de Río con las manos en el estómago, observando en un mismo día, desde 43 puntos distintos, un atardecer. En esa ciudad, cree él, no vive nadie más. Pero se equivoca, porque por estas mismas calles se deambula también RIF 117, que a los 50 años deberá ser recogida por la gente X 356. Y en ese momento descubrí de dónde había sacado Joan su historia. Tal vez el poeta, que vive a 2 calles de la suya, le había hablado de ese planeta lejano donde un príncipe pequeño se la pasaba viendo la caída del sol, y cuando le dijo el nombre de ese planeta, B612, la niña lo había memorizado para después convertirlo en una metáfora de su enorme y doloroso abandono paterno. También era posible que incluso el poeta le hubiera regalado el libro. De lo que sí estaba seguro era de que el origen de X356 no estaba en la televisión, como creía la madre de Joan, sino en las hermosas páginas de Saint-Exupéry que acababa de citar mi vecino callejero. Justo el día en que se cumplió el plazo dado por Bárbara para escribir el siguiente mensaje, un mes, abrí mi correo y vi un titular que anunciaba, viaje. Con la mano temblando de emoción, abrí la carpeta y leí en la pantalla. Vicente. Ya todo está concluido. Jamás empuñaré un arma otra vez. Aquí termina la vida de una mujer y empieza otra. Estamos acosados por los organismos de seguridad venezolanos, estoy en Caracas, pero parece que lograremos salir pronto con pasaportes falsos. Mi madre ya compró el tiquete de Valentina para el próximo martes, en el vuelo de Amanea número 3628 que sale de Bogotá a las 3 de la tarde y está llegando a Río a las 8 de la noche, hora local. Se supone que yo debo llegar de Caracas a las 7, en el vuelo de Viasa número 4563, así que cuando la niña llegue estaremos los dos en el aeropuerto esperándola. El problema va a ser esta semana, pues se lanzaron sobre nosotros como sabuesos y nos están rastreando palmo a palmo. Por eso no creo que pueda volver a escribirte. En el caso de que me pase algo, hay una orden de que le pueden entregar a ti la niña en el aeropuerto de Río. Como yo tenía tu número de identificación, hice un documento de autorización a tu nómine. Debes presentarte con tu pasaporte para que las azafatas de Avianca te entreguen a la niña. Sobra decirte que, aparte de tu prima, quiero que sea también tu hija y que la cuides y la eduques como tal. Lo único que espero es que la vida me perdone y que me permita rehacerme al lado de mi hija y de ti. Seré una buena compañera y una buena madre, ya lo verás. Te piensa, a todas horas. Bárbara. Esa semana me la pasé angustiado, sin poder dormir, con los nervios a punto de crearme una crisis general. Tuve que sedarme para poder descansar en las horas de la noche. Pero también, Sebastián, debo aclararte que en el fondo estaba dichoso, como nunca lo había estado, pues el hecho de ser un hombre soltero, acostumbrado a comer y a dormir solo, ya me tenía agotado y deprimido. Compartir con Bárbara y con Valentina me parecía magnífico. La niña, además, con sus rutinas escolares y su energía infantil, le haría a nuestra cotidianidad una alegría irreemplazable. Ya era hora de que yo saliera de la cueva y fuera capaz de iniciar una vida familiar. Además, Bárbara, con su experiencia en rehabilitación y en trabajo social, podía vincularse al proyecto de Surfing Favela y sernos de gran utilidad. La fundación me había autorizado para que ellas llegaran a la casa y se quedaran allí mientras encontrábamos un apartamento para nosotros tres. Yo no quería conseguir ningún inmueble solo, sin el consentimiento de Bárbara. Prefería que ella estuviera conmigo y que opinara, después de recorrer la ciudad, dónde quería vivir y qué colegio íbamos a elegir para Valentina. Yo no sabía si la niña estudiaba en colegio público o privado, y prefería que la misma Bárbara tomara esas decisiones. El día en cuestión confirmé los vuelos 1000 veces por teléfono y cerrando la tarde le pedí el favor a Rubén de que me acompañara al aeropuerto. Las manos me sudaban y no podía quedarme quieto. Cuando los pasajeros provenientes de Caracas empezaron a salir por el muelle internacional, yo creí que el corazón iba a estallarme dentro de la cabeza, donde sentía sus pulsaciones aceleradas. Empinándome y detallando a cada uno de los viajeros que salían con sus maletas al hombro o arrastradas sobre rueditas, yo buscaba el cuerpo y el cabello de Bárbara. La gente del vuelo de Viasa terminó de salir y Bárbara no apareció. Creí que se trataba de problemas de inmigración y entonces me acerqué a averiguar y a ver si podía echarle una mano para que la dejaran entrar sin tantos problemas. Nada, en inmigración nadie estaba retenido. Los empleados de la aerolínea me confirmaron entonces que no quedaba nadie pendiente por desembarcar.
No podía preguntar por el nombre de la pasajera porque no sabía si ella había viajado con pasaporte falso, así que le expliqué a Rubén que la única esperanza era que hubiera perdido el vuelo y que llegara al día siguiente. Nos dirigimos a la puerta por la que debía salir Valentina a las 8 de la noche. Yo estaba deshecho y un mal presentimiento me aplastaba las entrañas. En un momento dado, mientras salían viajeros que hablaban español con el acento inconfundible de Bogotá, vi a las azafatas de Avianca con 3 niños cogidos de la mano. Valentina estaba entre ellos, con sus bucles rubios recogidos en 2 trenzas que le colgaban sobre las orejas y un león de felpa abrazado al frente, como si fuera un amuleto que la protegiera de cualquier amenaza exterior. Sonreí y le hice señas con la mano. No sabía si la niña me recordaba, pero para mi sorpresa se puso muy contenta y saltó y le señaló a las azafatas mi presencia. Cuando la tuve cerca, la abracé y le di un beso en la mejilla. Le dije que me alegraba de verla, pero que Bárbara no había llegado en el vuelo de las 7. Preferí advertirla de lo que estaba pasando y no empezar una relación con ella basada en mentiras y suspicacias engañosas. Sin embargo, para no pecar tampoco de un espíritu alarmista, le expliqué que había perdido el vuelo y que lo más seguro era que llegara al día siguiente. Llené los papeles en la aerolínea con mi pasaporte y salimos para la fundación. Esa misma noche revisé el correo varias veces, pero nada, Bárbara no aparecía. Miré los periódicos venezolanos y colombianos por internet para ver si había alguna noticia relacionada con ella, pero no encontré ninguna que posiblemente la vinculara. Valentina estaba feliz porque Bárbara le había contado que yo era su primo y la niña no estaba acostumbrada a tener familia, excepto su abuela y su mamá. Un primo que vivía en un país extranjero y que la invitaba a pasar unas vacaciones largas, eso le había dicho Bárbara, era para ella una experiencia fuera de serie. Al día siguiente, y al siguiente y al siguiente, y así durante una semana completa, estuve con Valentina en el aeropuerto esperando la salida de los pasajeros de Viasa provenientes de Caracas, a ver si por algún lado aparecía Bárbara. Nada. Decidimos quedarnos en la fundación, empezar a hacer nuestra vida y no perder la esperanza de que ella lograra llegar a Brasil y algún día estuviera de pronto frente a la fundación con su maleta al hombro. Para mi total sorpresa, Valentina se acopló con rapidez a la situación, no lloró ni una sola vez, dijo que su mamá vivía muy ocupada y que solía desaparecerse meses enteros, y se adaptó con gran entusiasmo a las dinámicas del programa Surfing Favela, donde empezó a practicar todos los días con los neófitos de su edad. No conocía el mar y su manera de aproximarse a él fue con respeto y admiración. Yo había pensado que era clave que la niña tomara alguna clase de portugués, pero a los pocos días me di cuenta de que aprendía sola, conversando con la gente y poniendo mucha atención a la pronunciación y los nuevos vocablos. Además, de una manera misteriosa, ella y Joan se volvieron inseparables. Hacían tareas juntas, tomaban la clase de surf juntas con Rubén, jugaban juntas y muy pronto las escuché hablar de que cuando envejecieran Joan intercedería ante sus amigos de X356 para que se llevaran a su amiga también. Me pareció un juego inofensivo e infantil, y no intervine en esa amistad que nacía espontáneamente entre las dos niñas. Una noche que estaban ellas dos en la fundación haciendo las tareas de Joan para la escuela, Valentina se volteó con toda naturalidad y me dijo: Vicente, ¿no podría estudiar yo también en la misma escuela de Joan y quedarme aquí a vivir contigo? No supe qué contestar y me quedé pensando que seguramente lo que Bárbara había planeado era eso, que la niña se fuera adaptando poco a poco hasta el punto de pedir ella misma no regresar y quedarse a vivir en Río, al lado del mar y por primera vez en su vida con un hogar donde la cuidaban y la querían. Claro que sí, le dije con una sonrisa. Yo sería la persona más feliz del mundo. A partir de ese momento la niña se preparó para no regresar. Cada día afirmaba más su presencia en la fundación, aprendía portugués con soltura y practicaba surf hasta bien entrada la noche, cuando subía del mar con su tabla bajo el brazo y con un apetito voraz. De Bárbara no había noticias, y yo no sabía dónde pedir información sobre una persona cuyo pasado delictivo venía de tiempo atrás y cuyo nombre actual me era totalmente desconocido. Hasta que una noche, cerca de las 12 y cuando Valentina ya estaba durmiendo, sonó el teléfono y una voz de mujer adulta me preguntó en español y con acento bogotano: ¿Vicente? Sí, con él, soy la madre de Bárbara. Lo llamo para decirle que a ella la mataron en Caracas en un operativo secreto. Un amigo suyo me avisó ayer. Una tristeza enorme me nubló la vista por unos segundos. Sentí que el mundo me daba vueltas, lamento darle tan malas noticias. Sé que ella deseaba que Valentina se quedara con usted. Quiero preguntarle cómo está la niña y si cree que será feliz a su lado. Por favor,
contésteme con la verdad. Si para usted es una carga, yo no tengo ningún problema en criarla y educarla. Tomé aire y le rendí un informe de las actividades de Valentina dentro del programa, de su amistad con Joan y de la frase que me había dicho el otro día. Le conté que yo no había querido matricularla todavía en el colegio, esperando que de pronto Bárbara apareciera y tomara ella misma esas decisiones. Le sugerí que me dejara un número para que la niña pudiera llamarla y hablar con ella directamente. Me alegra mucho todo lo que me cuenta. Bárbara me dio instrucciones de que me fuera de Bogotá apenas enviara a la niña, por si me buscan sus enemigos para vengarse. He decidido rehacer mi vida yo también al lado de un hombre con el que tengo una relación hace 2 años. Si puedo, más adelante yo lo vuelvo a llamar. No le diga nada a la niña. Ella es muy fuerte. Olvidará rápido. Y antes de que yo pudiera replicar cualquier cosa, la comunicación se cortó y me quedé con el teléfono en la mano. Esa noche no pegué el ojo y la madrugada me cogió en la terraza de la casa mirando el mar y con una cerveza en la mano. Tenía la sospecha de que la vida me acababa de arrebatar a la única persona que estaba diseñada para mí, la única compañera con la que me había sentido realmente a gusto. Un dolor muy grande me atravesaba el alma y recuerdo que lloré hasta que las primeras luces del sol iluminaron el firmamento con unos destellos rosados. Llevaba muchos años sin sentir una pena tan grande y no estaba seguro de qué le iba a decir a Valentina. Me asaltaba la duda de si sería peor para ella la muerte o el abandono. Decidí que ya estaba acostumbrada al abandono, que sabía cómo procesarlo y que no le diría nada, ni de la muerte de su madre ni de la llamada de su abuela. Tenía que ser fuerte porque mi prima y ahora mi nueva hija me necesitaba, y por primera vez en la vida se me activaron por dentro los resortes de la paternidad. Mi obligación era levantarme, empezar a practicar en carne propia la residencia de la que tanto hablaba y brindarle a la niña una vida estable y, en la medida de lo posible, feliz. Al día siguiente me presenté en el colegio público de Joan y hablé con el rector, con quien ya habíamos conversado en un par de ocasiones porque varios niños del colegio estaban en el programa de la fundación. Le pedí un cupo para Valentina, le expliqué que era mi primita y que pensaba contratar un profesor de portugués para que aprendiera el idioma aún más rápido. Fui sincero y le dije que la niña acababa de quedar huérfana, pero que yo no se lo había comunicado todavía por temor a crearle un trauma justo ahora, cuando más la necesitaba fuerte y positiva. Como no tenía certificados de estudio ni nada parecido, le pregunté si era posible que le hicieran unos exámenes en el colegio y que la clasificaran en el curso que ellos ordenaran. El rector fue muy amable conmigo, me dijo que no me preocupara, que ya estaban a punto de salir a vacaciones, que aprovechara esos 2 meses libres para que ella aprendiera bien el idioma y que cuando el colegio volviera a abrir sus puertas le harían un examen general de conocimientos y enseguida la podría matricular en el curso que le asignaran. Le dije que estaba muy agradecido y que la pondría a estudiar todas las vacaciones. Cuando les conté a Joan y a Valentina de mi visita al colegio, se pusieron a saltar como locas y a celebrar dando vueltas alrededor de mí. A los pocos minutos ya estaban sentadas en un rincón planeando cómo iban a hacer para quedar juntas en la misma clase. Debo confesarte, Sebastián, que solo la vitalidad de la niña pudo contrarrestar el inmenso dolor que me embargaba después de la llamada de la madre de Bárbara. Sabía, por supuesto, que tenía un pasado violento y criminal, pero justamente para equilibrar tanta negatividad la vida le había otorgado una luz extraña, una especie de esperanza en que ella iba a ser capaz de llevar una vida limpia y transparente. No sé si te habrá pasado alguna vez que entre la gente aparentemente catalogada como bondadosa y decente te encuentras unas alimañas inmundas y venenosas, y que del otro lado, en el bando de los inmorales, los bandidos y los peligrosos hallas unas personas francas y cristalinas, cuya generosidad y lealtad te sorprenden. Yo estaba seguro de que al lado de Bárbara iba a estar protegido y que para ella el hecho de permanecer junto a su hija y verla crecer dichosa y estable generaría una serie de cambios que la transformarían por completo. Pero bueno, la vida le había pasado una factura muy difícil de pagar y Bárbara no había tenido más remedio que cancelarla con su propio pellejo. Así eran las reglas y ella lo tenía claro. Mi obligación ahora era crear un espacio propicio para Valentina y darle las mayores herramientas posibles para que ella pudiera enfrentar lo que se le venía encima sin miedos ni cobardías. Y yo sabía muy bien que ayudando a la niña me estaba en realidad ayudando a mí, como si se tratara de una fuerza que al desplegarse sobre ella terminara dando la vuelta para fortalecernos y engrandecernos a ambos al mismo tiempo. Más o menos por esos mismos días contraté en la fundación a Marcus, un gringo de 35 años, flaco, pelirrojo, narizón, con la barba y el cabello desordenados, con unas gafas de marco de carey y un caminado desgarbado que le daba a toda su figura un aire de plácida despreocupación.
Marcus es músico, de los buenos, y primero hizo trabajo social con comunidades marginales en Nueva York, yonkis, prostitutas, expendedores de droga callejeros, adolescentes víctimas de violación y de violencia intrafamiliar, alcohólicos y demás. Después viajó a Bogotá y finalmente había terminado en Río en busca de un destino como guitarrista junto a un cuarteto de blues que trabajaba los fines de semana en hoteles y casinos. En el día, para aumentar un poco sus ingresos y no olvidar su línea de trabajo social, Marcus aceptó dictarles a los muchachos del programa unas clases de música e intentar armar con ellos un grupo sólido que no fuera a desistir con facilidad. Entre sus alumnos, por supuesto, estaban Valentina y Joan, que de inmediato se proclamaron fanáticas del blues y se la pasaban todo el día escuchando discos y casetes que Marcus les prestaba. La única persona que sabía del pasado sombrío de Marcus era yo. De madre húngara, nunca se había sentido a gusto en Estados Unidos, como si su manera de ser introspectiva y silenciosa riñera con el prototipo del éxito y del hombre emprendedor que pregonaba a los cuatro vientos su país. Había estudiado literatura y música en Hungría, había dictado clases en la Universidad de Columbia y trabajado como editor en Nueva York, y después, cansado de cierta banalidad alejada de un contacto con la auténtica condición humana, había decidido trabajar en Harlem y en el Bronx, entre poblaciones callejeras de alto impacto. Sin embargo, y aquí estaba la clave de su historia negra, Marcus no pudo soportar la presión y empezó a inyectarse heroína y a probar otras drogas que lo mantenían en sus horas libres alejado de la realidad y enchufado a dimensiones psíquicas desconocidas. No perdía el control y por eso su adicción pasó inadvertida para sus compañeros y sus superiores, pero en secreto, poco a poco, él se fue arrastrando cada vez más bajo hasta hundirse en el mismo fango en el que estaban inmersas las personas a las que supuestamente debía ayudar. Se trató con metadona y tuvo un segundo aire. Pero recaía con facilidad y se dio cuenta de que el remedio le hacía ir y venir aún con mayor irresponsabilidad. Recuerdo bien que la noche en que nos habíamos conocido en Bogotá, Marcus me había dicho con una directa sinceridad que no dejó de conmoverme: cuando desciendes al infierno no puedes ser un turista, no puedes ir de paso. Tienes que experimentar en tu propio pellejo que se siente estar acorralado y hundido en las más bajas condiciones humanas. De lo contrario estás mintiendo y eres un fraude. Y mientras Marcus seguía descendiendo en su doble vida como trabajador social diurno y como yonki nocturno, descubrió que podía inventar una tercera vida al lado de su guitarra y empezó a tocar en pequeños grupos de blues que se presentaban en los bares del village. Mientras más dolor y soledad experimentaba, mejor tocaba y su guitarra alcanzaba acordes de una intensidad que sorprendía al público que lo escuchaba. Sabía, por supuesto, que el origen de esa música estaba en los cantos espirituales y en los lamentos de los esclavos de los estados sureños de su país. Incluso la palabra hacía referencia en sus orígenes a los Blue Devils, es decir, a los espíritus caídos, a los estados de ánimo tristes y depresivos que acongojan nuestra alma hasta asfixiarla y hundirla sin remedio. No obstante, esos mismos demonios, convertidos en música, iluminaban esa alma atormentada, le brindaban consuelo y le otorgaban unas migajas de esperanza, las suficientes como para continuar con vida. Eso era el blues, un canto de vida en medio del martirio, la aflicción y la muerte. Marcus llegó al límite el día en que se dio cuenta de que les estaba robando la droga a sus propios pacientes. Supo entonces que tenía que irse de Nueva York y de Estados Unidos por un tiempo prolongado. No iba a ser fácil rehabilitarse de una adicción tan seria. Habló con su novia colombiana, viajaron juntos a Bogotá y él empezó a trabajar como profesor de inglés a domicilio. No se acercó a bares ni a tabernas durante meses. Se mantuvo firme en su decisión de no chutearse ni de consumir ningún tipo de sustancia. En esa época nos conocimos porque su novia trabajaba con nosotros en la Fundación de Bogotá y ambos fueron testigos de mis extraños contactos en los bajos fondos y de mi pasión irrefrenable por Bárbara. Ahora yo estaba en Río, a cargo de otra sede de la fundación, y Marcus se acababa de separar de su mujer, se había puesto en contacto con una pequeña banda y estaba decidido a jugársela como músico, seguro de que no recaería en la droga. Además esperaba tocar esta vez con una fuerza inédita que sentía en su interior como un llamado, casi como un destino que se imponía por sí mismo sin que su voluntad interviniera. Y aquí está el viejo Marcus, el gringo que atravesó los infiernos solo con la compañía de su guitarra, dictándoles clases de música a los muchachos de la fundación y hablándoles de la fuerza descomunal del blues, de cómo lo bautizaron en una época como la música del diablo, y enseñándoles los acordes y las notas y los ritmos que ellos tararean y cantan después durante los entrenamientos en la playa. Ayer mismo, con su tabla de surf al hombro, escuché a Valentina cantando pedazos sueltos de Crazy Blues,
la mítica canción de Bessie Smith. Y a mí, como te podrás imaginar, me encanta escuchar estos sonidos que han atravesado la historia desde las plantaciones de los negros encadenados para llegar hasta estos jóvenes que ahora intentan coger impulso para vencer el peso de una nueva esclavitud. Un sábado cualquiera, a las 4 de la mañana, varios pelotones de soldados con uniformes especiales y armamentos sofisticados se tomaron la favela. Allanaron muchas de las viviendas, revisaron la documentación de aquellos que consideraban sospechosos de narcotráfico o de pertenecer a las milicias, grupos de paramilitares urbanos, decomisaron armas y cargamentos enteros de droga, y al final detuvieron a cientos de personas implicadas en diferentes delitos. Fue un operativo que respondía a la presión de la prensa, la cual había presentado en las últimas semanas varios informes sobre la manera como el Estado perdía poco a poco su autoridad en el bajo mundo de las principales ciudades brasileñas. Hacia las 10 de la mañana, angustiada y con los ojos llorosos, apareció Joan en la fundación. Nos contó que a su mamá la habían capturado en el operativo porque le encontraron en el patio de la casa unos paquetes grandes de cocaína. Como el allanamiento había sido en un horario imprevisto, la madre de Joan, que estaba profundamente dormida con su hija, no había alcanzado a deshacerse de la droga. Tomé mi morral grande de montañismo con el que suelo viajar, acompañé a Joan de regreso a su casa y le dije que empacara en él la mayoría de su ropa, sus libros y sus efectos personales. Hablé con los vecinos, les entregué una copia de las llaves, les pedí que por favor cuidaran la casa y que me dejaran en la fundación los recibos de los servicios para pagarlos por mi cuenta. Instalé a Joan en el mismo cuarto de Valentina mientras tanto y le dije que no se preocupara, que no la dejaría sola y que por ahora podía quedarse viviendo con nosotros, mientras esperábamos a ver qué pasaba con la situación jurídica de su madre. A los pocos días visité a la madre de Joan en la cárcel de mujeres y me explicó que su situación era muy grave, que la droga incautada pertenecía al principal cartel que controlaba la favela y que a todos los retenidos los iban a condenar seguramente a varios años de prisión para sentar un precedente y acallar a la prensa. Me rogó que no dejara a la niña en ninguna institución estatal y que me quedara con ella. Las cuotas de la casa ya estaban canceladas en su totalidad y era posible arrendarla para sufragar los gastos mensuales de Joan. Le dije que no se preocupara por eso, que a la niña no le faltaría nada y que yo me encargaría de que siguiera llevando, en la medida de lo posible, una vida normal. Esa misma noche le conté a Joan toda la verdad. Ella se echó a llorar y me dijo con los ojos arrasados en lágrimas: «No me vayas a dejar por ahí, por favor». Se me hizo un nudo en la garganta. Le contesté poniéndole una mano sobre la cabeza. «¿Cómo se te ocurre? Esta será tu casa de ahora en adelante». Y entonces ella, entre sollozos y gemidos infantiles, con mucho valor y jugándosela a fondo por primera vez en su vida, me dijo: «Si aceptas ser mi papá y dejas que Valentina sea mi hermana, renuncio a regresar a mi planeta. Yo me comunico con ellos en X356 y les explico que no quiero volver». La abracé con fuerza, le estampé un beso en la mejilla y le dije muy emocionado: «Listo, acepto. Es un trato. Nos quedamos juntos, y aquí estamos, viejo, viviendo los tres en la fundación, continuando con el programa de Surfing Favela y sobrellevando como podemos las pruebas de muerte, abandono y separación. Los sábados y los domingos montamos en bicicleta, vamos a museos y a conciertos, escuchamos la banda de Marcus cuando toca en festivales y verbenas populares, hacemos picnic en las afueras de Río, y en las horas de la noche entramos a cine y nos comemos un perro caliente o una hamburguesa. Las dos niñas son extraordinarias, divertidas y hemos creado entre nosotros una camaradería y una complicidad donde no cabe nadie más. De alguna manera, extraña hasta para nosotros mismos, hemos conformado una familia y nos queremos como tal. Así que cuando te sientas solo y quieras tomar unos días de sol y de playa, aquí estoy, junto a mis dos chiquitas, aprendiendo a ser feliz entre dibujos animados, tablas de surf, canciones de Vines, muñecos de Bernay y largas caminatas por esta ciudad donde creo que pasaré el resto de mi vida. Te envío aparte los teléfonos de la fundación y la dirección. Ojalá decidas hacernos una visita, esperándote, todos los días. Vicente».